Con este video vamos a empezar la discusión del capítulo 2 del libro, que es de electroestática. Y lo que vamos a hablar en estos dos primeros videos es de básicamente los instrumentos básicos de las fuentes de los campos electromagnéticos. O sea, vamos a hablar de cargas eléctricas y de corrientes eléctricas. Bueno, como sabemos, toda partícula va a tener una carga eléctrica que va a ser un múltiplo entero de la carga fundamental, que es la magnitud de la carga del electrón, que es 1.602, etcétera, etcétera, por 10 a la menos 19 coulombios. Ahora, cuando vemos objetos macroscópicos, o sea, yo lo que tengo es una caja de algo, una piedra de algo, yo no estoy viendo los granitos de carga, sino que conviene imaginarnos una distribución continua de carga en ese objeto macroscópico. Después vamos a hablar un poquito de cómo es que vamos de esa visión microscópica a la visión macroscópica, donde estoy viendo son continuos. Pero bueno, vale la pena imaginarnos una distribución de carga continua y verlo o definir una densidad de carga, o sea, una carga por unidad de volumen. Y la definición, vamos a utilizar la letra ρ, y pues es una densidad de carga, así que es la carga dividido por el volumen, que aquí lo estoy escribiendo de forma diferencial, o sea, el elemento infinitesimal de carga dividido por el elemento infinitesimal de volumen que ocupa, ya que la densidad de carga puede variar con la posición, el objeto no necesariamente tiene que ser homogéneo, y también con el tiempo. Y esta definición es tal que si yo integro esta densidad de carga en un volumen, pues eso me va a dar la carga eléctrica dentro de ese volumen. Ahora, esas densidades de carga en su naturaleza son de partículas, así que tendríamos que verlo desde el punto de vista cuántico. ¿Cuál es la conexión de mecánica cuántica con esto? Pues en mecánica cuántica bregamos con funciones de onda. La función de onda, ¿verdad? Si tengo n mayúscula partículas cargadas, pues la función de onda va a ser una función de las posiciones o de los operadores r de cada una de esas partículas cargadas. Como usted recuerda, el módulo cuadrado de la función de onda es igual a la probabilidad, ¿verdad?, de medir la posición de ese n número de partículas. Ahora, la posición donde está la carga, ahí es donde está la partícula, ahí es donde está la carga también. Así que la conexión la hacemos diciendo que la densidad de carga tiene que ser proporcional al módulo cuadrado de la función de onda. Por ejemplo, si yo tengo n mayúscula partículas indistinguibles, idénticas e indistinguibles, cada uno con una carga Q, disculpen la n aquí, esta es una Q minúscula acá, pues la densidad de carga de ese sistema estaría dado por esta ecuación. El módulo cuadrado, o lo que es lo mismo, la densidad de probabilidad de la posición de esas n partículas multiplicados por la carga por n mayúscula, la carga total de esas partículas. De igual manera va a ser conveniente imaginarnos una distribución continua, pero en vez de que la carga esté distribuida en un volumen, que esté la carga confinada a una capa infinitesimalmente delgada en una superficie. O sea, una carga superficial. Así que vale la pena definir una densidad superficial de carga. Vamos a usar la letra sigma para eso. En general puede ser una función de R y de T. Tal que
si yo integro sigma en una superficie, pues entonces eso va a ser la carga que está en esa superficie, en esa área. Aquí traté de hacer un dibujito para demostrar esto, pero como ya le he dicho anteriormente, no soy artista. Esto que está aquí es mi coordenada, mi marco de referencia. Este es el vector de posición R. Aquí está la flechita del vector R. Y está indicando un elemento de superficie que está en una superficie más grande. Vamos a definir el vector de S, que es un vector que es perpendicular a ese elemento de superficie y cuya magnitud es simplemente el área superficial de ese elemento. ¿Okay? Y otra vez, la densidad de carga superficial es tal que si yo le integro en la superficie, obtengo la carga que está distribuida en esa superficie. Finalmente, también vale la pena imaginarnos una distribución de carga continua, pero que está distribuida en un filamento infinitesimalmente delgado. ¿Okay? O sea, podemos pensar eso en una curva de una dimensión. Así que vamos a definir la densidad lineal de carga. Usamos la letra lambda para eso, tal que lambda integrado en ese filamento, en esa curva, en una línea, nos va a dar la carga que está en ese filamento. Y otra vez aquí tengo ese pequeño dibujo. Esta es la curva. Puede imaginarse un cablecito muy delgado con cargas eléctricas distribuidas ahí. Este es mi marco de referencia. Este es el vector de posición. Y tengo dr, que sería como el desplazamiento de este vector, pero que nos vamos a estar moviendo en el filamento, en la curva. Así que notación que voy a utilizar en las integrales, la magnitud de ese dr, simplemente lo voy a escribir como dr sin flechita ni signo de valor absoluto. Por ejemplo, yo puedo escribir la densidad de un sistema de partículas. No estoy hablando ahora de un objeto macroscópico, sino es un sistema de partículas. Lo puedo escribir utilizando la delta de Dirac. Si este es mi origen, aquí tengo partícula 1, partícula 2 con carga Q1 y carga Q2, y estos son sus vectores de posición. Pues esa densidad la puedo escribir como la suma de una delta de Dirac para la posición de cada una de esas partículas, multiplicado por la carga de esas partículas.